Hola, ¿cómo están? Soy Camila Machuca y es un honor darles la bienvenida a nuestro podcast Voces de la Sociedad Contemporánea desde la Educación Básica. Somos estudiantes de primer semestre de la Universidad Nacional de Chimborazo y hemos creado este espacio de reflexión y análisis respecto a los temas más importantes que afectan o impactan a nuestra sociedad actual. Desde nuestras vivencias y carrera, nos preguntamos con convicción, ¿cuál es nuestro rol en una sociedad que está en constante transformación? Porque si el mundo se redefine, la educación también debe de hacerlo, con empatía, compromiso y ética. Hola, un gusto estar aquí. Soy Mauricio Gaui y yo les voy a hablar del segmento Revolución Científica y Cambios Históricos. La Revolución Científica fue un periodo de muchos descubrimientos muy importantes que cambiaron por completo la forma en que las personas entendían el mundo. Anteriormente, las personas creían mucho en lo que vendría a ser la religión y también lo llegaban a relacionar con la magia. Pero luego de esto, su perspectiva cambió por completo y empezaron a usar lo que es la observación, la razón y la ciencia para entender mejor cómo funciona verdaderamente el mundo. Ahora, hablando desde nuestra perspectiva como futuros docentes, debemos de enfocarnos en enseñar a los niños desde tempranas edades a pensar por sí mismos. Debemos enseñarles a observar y a preguntar para que con esto ellos construyan su conocimiento poco a poco. La ciencia debe ser algo que se debe enseñar desde tempranas edades para que esto despierte la curiosidad en ellos y puedan seguir investigando y entender cómo funciona el mundo realmente que los rodea. Bueno, ahora quisiera preguntar a los compañeros que me acompañan sobre qué opinan acerca del tema que les acabo de dar a conocer. Bueno, yo opino que la revolución científica fue un punto de quiebre, ya que revolucionó a la humanidad, ya que como dice Mauricio, que antes pensaban que saber de matemáticas era brujería, como antes consideraban que saber de medicina las consideraba brujas. ¿Tú qué opinas, amigo? Bueno, yo opino que sí, en verdad la, la revolución científica nos habla mucho, de que nos cambia sobre todo nuestras perspectivas como personas, como seres humanos, y sobre todo como estudiantes. Gracias a esos cambios ahora tenemos el avance de las tecnologías y el avance en muchos aspectos. No sé qué piensan ustedes, compañeros, si ustedes dicen que nosotros podemos ya ver desde otro punto a los que veían nuestros antepasados. Entonces yo puedo compartir eso. ¿Qué dices, Axel? ¿Qué opinas de la revolución científica? ¿A qué te viene a ti la palabra revolución? Para mí la revolución científica fue un cambio para la humanidad. Gracias, Héctor. Sí, claro. Entonces estamos muy bien, ya que fue un cambio de ideología, porque vuelvo y lo recalco, antes pensaban que saber de medicina, saber de educación, de todo eso era brujería, pero ahora nosotros sabemos que eso no es nada de eso, es lo que pensaban antes, entonces podemos tener otra percepción de criterios también. Continúa con tu segmento. Hola, ahora yo les voy a hablar sobre la globalización, interculturalidad y diversidad. Vivimos en un mundo globalizado. Eso significa que estamos conectados con personas de diferentes países, culturas y formas de vida, pero también enfrentamos el reto de no perder nuestra identidad cultural. Como futuro maestro, debemos enseñar a valorar la diversidad. En el aula conviviremos con niños de distintas costumbres, lenguas o incluso nacionalidades. La escuela debe ser un lugar donde se respeta la interculturalidad y se promueve la inclusión. Bueno, opinando acerca de la interculturalidad y la inclusión que debe de existir en las aulas, hay que recordar que nosotros estamos formándonos para ser docentes. Debe de existir, en el aula debe existir empatía y justicia. ¿Tú qué opinas, Mauricio? Bueno, como nosotros nos estamos preparando para ser docentes, debemos entender que podemos llegar a
trabajar con estudiantes que sean de diversas culturas, lo cual va a ser muy difícil para ellos, pero nosotros nos estamos preparando y debemos adaptarnos a sus culturas, intentar encontrar una metodología que se les facilite a ellos entender cualquier tema. ¿Qué opina usted, Damián? Claro, yo opino lo mismo que ustedes, porque por algo estamos ahora preparándonos como futuros profesionales en el ámbito de la educación. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque dentro del aula debe existir la empatía, tanto del estudiante con el docente y entre compañeros. Por eso nosotros como futuros educadores tenemos que impulsar esa herramienta Y como grupo de trabajo. como grupo de trabajo también, porque ustedes saben que en una institución van a trabajar con diferentes compañeros, tal vez compañeros que están en la carrera o diferentes compañeros. Entonces, ustedes como docentes, nosotros como docentes tenemos que fomentar esa chispa, que todos tengan ese respeto de unos a otros. No sé, dicen ustedes. Estoy totalmente de acuerdo. Y para continuar con los temas de nuestra sociedad, ¿Sí es? vamos a continuar con el segmento Sociedad del Conocimiento y Tecnología. Como ya lo saben, vivimos en una era marcada por el flujo incesante de la tecnología, Uy, la tecnología es un avance fundamental ahí. donde la tecnología ha definido incluso la forma en que nos comunicamos, Por supuesto. aprendemos y nos relacionamos. Bastante. Sin embargo, el acceso a dispositivos no garantiza un pensamiento crítico, ¿verdad, Axel? No lo garantiza. Como futura docente, estoy convencida de que no basta con enseñar en competencias, o sea, competencias digitales. Así es. Es prioritario formar estudiantes que evalúen, que cuestionen, que indaguen, que duden, que sean capaces de discernir lo que consumen. Exacto. Resolver sus dudas, Por digo yo. supuesto, la tecnología es una herramienta, pero el verdadero cambio ocurre cuando se la utiliza de forma ética, Así con es. compromiso. Estos son los motores que nos van a llevar a una sociedad inteligente. Claro, como lo dijo mi compañera, es muy importante, ya que la tecnología lo tenemos al alcance de nuestras manos. Ahora la actualidad nos da la facilidad de tener estas herramientas, pero esto también implica un compromiso con nosotros mismos, ya que al tener nosotros el Internet, la herramienta de la tecnología también puede ser dañina. Sí, si es que no lo usamos con responsabilidad, la tecnología está al alcance de todos, y si no sabemos utilizarlas puede ser perjudicial para nosotros mismos y para nuestras futuras generaciones. En nuestro ámbito se tiene que usar de un sentido pedagógico. Con ético, exacto, así es. No sé, compañero Mauricio, ¿tú qué piensas? Bueno, como bien sabemos, la tecnología ha sido un avance muy importante, especialmente en el ámbito de lo que vendría a ser la educación, porque actualmente nos permite encontrar mucha información, variedad de información, pero siempre cuando consultamos esto debemos de ver que sea verídica, que sea verdad, porque así como existe buena información, también existe mucha información que se lo utiliza para hacer simplemente un fraude. Axel, ¿nos puedes ayudar? ¿Para ti qué es la tecnología? La tecnología sirve para estar en WhatsApp, en TikTok, en Instagram. Muchas gracias, Axel. Claro, esas son una de las herramientas que nos brinda la tecnología, pero también tenemos que nosotros como futuros educadores enfocarnos de una manera educativa, buscar herramientas que nos ayuden tal vez a hacer preguntas deliberadas a los estudiantes, o tal vez cómo podemos impartir en ellos de una mejor educación, un mejor comportamiento que existe en ellos, y sobre todo que impulsar en ellos el uso correcto de la tecnología. Porque nosotros también estamos siendo parte de las actualizaciones. No podemos decir, no tenemos que quedarnos atrás, pero también tenemos que tener ese compromiso con nosotros mismos y con nuestros futuros estudiantes. Sí, ahora tenemos un espacio que es denominado espacio participativo. Esto es para ustedes. Para los que nos están viendo, damos la bienvenida al segmento Yo Opino. Esto está para cada una de las personas que nos visualizan a través de nuestras redes sociales con varias preguntas, donde ustedes pueden indagar entre ustedes mismos, hacer reflexiones, tal vez en un aula de clase o en su mismo hogar. La primera pregunta para hoy es: ¿crees que la globalización mejora nuestras vidas o nos hace perder nuestra identidad cultural? Este segmento está creado para ustedes, para que nos digan su opinión, porque queremos saberlo. Por supuesto. Como lo dije antes, la educación es un sinónimo de cambio.
como lo hace el mundo, se transforma, no está quieto. Y nosotros tenemos diferentes metodologías y queremos saber para ustedes qué es la globalización. Compañero Mauricio, ¿qué te hace pensar a ti sobre esta pregunta? ¿La globalización hace que mejorar nuestras vidas o nos hace cambiar nuestra identidad cultural? Bueno, en mi opinión, la globalización es algo que en sí no nos va a cambiar, pero nos hace relacionar con diferentes tipos de pensar, diferentes culturas en sí, que esto nos ayuda mucho a conocer lo que vendría a ser las culturas de otros lugares, algo que no estábamos informados o podemos llegar a tener nuevos conocimientos acerca de esto. Es muy importante, ¿por qué? Porque con esto podemos tener lo que vendría a ser el intercambio de palabras con una persona que tenga una perspectiva completamente diferente y pueda ampliar la nuestra. Mauri, ¿puedes continuar ahora con tu segmento? Bueno, el segmento de ahora sería Ciudadanía, Democracia y Derechos Humanos. Ser ciudadano no es el simple hecho de ser el portador de una cédula o un documento, sino que ser ciudadano es participar activamente en las cosas que suceden en nuestra comunidad. Implica respetar los derechos de los demás, cuidar el ambiente y luchar por la justicia. Desde que los niños están en las escuelas, nosotros debemos buscar la forma de explicarles que ellos son portadores de derechos, pero así como ellos tienen estos derechos, también les genera responsabilidades. Ellos pueden opinar, deben ser escuchados, pero también deben seguir las reglas establecidas para lograr una mejor convivencia con los demás. Por supuesto, como nos habla Mauricio, ciudadanía, democracia y derechos humanos. Es algo fundamental. En mi opinión, creo que es algo que deberíamos de aprender desde pequeños, ya que así nos va a formar a ciudadanos éticos, Éticos con ética. con ética, con responsabilidad, personas que estén comprometidas con su comunidad. Claro, y es muy importante, sobre todo, que conocer nuestros derechos. Por eso es muy importante desde que muy tempranas edades a nuestros niños impulsemos que conozcan sus derechos, también como sus obligaciones, por supuesto. Pero lo más importante es los derechos, porque así no estarían perdiendo el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación. Entonces, ya que para ellos es muy fundamental todos esos derechos, los principales derechos que considero yo para un niño, pero por supuesto para el resto de la ciudadanía. Por supuesto, y no se trata solo de saber de leyes, también se debe de inculcar valores. Eso, exacto. Axel, ¿puedes darme un ejemplo de un valor? Un valor que tú creas fundamental para el aula incluso. Un valor puede ser la honestidad. Exacto, es muy importante. ¿Por qué crees que la honestidad sería importante en un aula? Creo porque la honestidad es cuando nos ponemos con atención todos mis compañeros y las otras personas. Por supuesto, la honestidad, como dice Axel, es algo fundamental en clase. Incluso está acompañado con la ética. Porque, un ejemplo, estamos en un examen y nosotros tenemos la posibilidad de copiar, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando no copiamos en un examen, Axel? ¿Qué valor estamos brindando? La honestidad. Exacto. Muchas gracias. Y sobre todo que también la honestidad y sobre todo el respeto, porque ustedes saben que el respeto tanto para uno mismo como para el docente, porque el docente también está dando todo de sí, impartiendo sus conocimientos, dándoles clases, dándoles diferentes maneras de captar el tema. Entonces ese respeto debe existir en un aula de clases con el profesor y ese compromiso con la materia. Listo. Axel, ¿puedes ayudarnos ahora con tu segmento? ¿Puedes leerlo? Cambio social, movimiento y cultura. La sociedad está en constante cambio. Existen movimientos que luchan por la igualdad, la justicia y los derechos de grupos vulnerables. En el aula debemos de estar atentos a estos procesos, porque nuestros estudiantes los viven o los ven en casa. Educar es también enseñar sobre la realidad, hablar de lo que pasa y guiar con valores. Por supuesto. Tienen que entender algo, que ahora la sociedad que es hoy no la fue antes. Así es. Antes no teníamos derechos.
derechos. No lo respetaban. Hubo una lucha para que nosotros estemos sentados aquí con el derecho de estudiar. Así es. Claro, como nos dice, por ejemplo, esto está en constante movimiento. La sociedad está actualizándose cada vez y siempre, pero no tenemos que pasar por alto la igualdad, la justicia o los derechos y sobre todo que hacer respetar a los grupos que tienen más vulnerabilidad. No sé, ustedes compañeros piensan que las personas que tienen vulnerabilidad tienen que ser más respetados. Compañero. Bueno, como mencionaste, las personas con vulnerabilidad deben tener un trato igualitario, nunca se les debe excluir, no se les debe hacer de menos, porque todos tenemos la misma capacidad de lograr lo que nos proponemos. Por eso es muy importante que siempre valoremos a este tipo de personas sin ninguna exclusión, nada, siempre los tratemos como uno de los nuestros. Ahora bien, pasamos a otro segmento muy importante que es la educación en contextos contemporáneos. ¿Qué nos dice? Que la educación hoy en día ya no es como antes. Los contextos son más complejos, sobre todo que existe la pobreza, la violencia y la desigualdad. Todo esto afecta al aprendizaje de los estudiantes, pero nosotros como futuros docentes, ¿qué debemos impulsar? Debemos prepararnos para enseñar y sobre todo que enseñar a diversos contextos, adaptarnos y ser más recreativos con todos nuestros estudiantes. La educación debe ser con responsabilidad y sobre todo que hablar con la realidad y no ignorarla. No sé qué piensan ustedes, compañeros, de eso. Bueno, como mi compañero hablaba acerca de los contextos contemporáneos, bueno, todos estamos conscientes de que actualmente la educación no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación como lo era anteriormente. Ahora los maestros buscan adaptarse a las necesidades de los alumnos y lo hacen de una muy buena forma, porque no todos aprendemos iguales, todos tenemos una diferente forma de aprender, ya sea de manera visual, auditiva o kinestésica. Así es que creo que es algo muy importante, porque los maestros en sí hoy están muy preparados. Y los maestros hoy están muy preparados y es algo que ellos lo hacen de corazón, lo hacen con pasión y eso sirve de mucho. Por supuesto, la educación contemporánea no solo debe de prepararnos para un examen, debe prepararnos para enfrentar los problemas de la vida real. Así es. Considero muy importante que los docentes de hoy en día también deben impulsar, tener ese valor ético para compartir con sus estudiantes, sobre todo que explicarles la realidad, porque no podemos vivir a los niños de una manera fantasía, que todo es color de rosas. ¿Por qué? Porque los enseñamos a que tienen que ser de una manera u otra, o enseñarles a ser mecánicos. Por eso es muy importante también impulsar los valores dentro de un aula de clase. Por supuesto. Axel, ¿puedes decirnos la definición para ti acerca de lo que tú consideras que es educación? La educación es cuando nos educamos nosotros mismos y también nos educan los maestros y las personas que están alrededor. Muchas gracias, Axel. Ahora, para completar la idea de educación contemporánea, mi segmento habla sobre problemas sociales actuales. Existen realidades en nuestra sociedad que desafían nuestro rol docente, realidades que golpean, como lo menciona Damián, la pobreza, el desempleo, la violencia intrafamiliar, Es muy feo. lo que causa deserción escolar. Así es. Muchas veces el bajo rendimiento académico no es por falta de capacidad, sino un reflejo de su cultura que vulnera. Creo firmemente que cuando un estudiante encuentra en su maestra una guía que escucha, que lo acompaña, que lo apoya, el niño se siente valorado. ¿No crees tú, Axel, eso? Que el niño se siente valorado cuando una profesora lo escucha. Sí, Ok. La educación no solo es transmitir conocimientos, repara, humaniza y dignifica. Yo, Camila, quiero ser ese tipo de educadora que transforma con sensibilidad y firmeza. Mauricio, ¿tú qué tipo de educador quieres ser en el futuro? A mí me gustaría ser un educador, el cual se centre mucho en la forma que aprendan los estudiantes, escucharles en base a sus necesidades para así poder ayudarles y más que un guía, ser un amigo, llevarme bien con ellos y compartir muchos momentos buenos. Eso es lo que nos impulsa a nosotros a ser más
responsables, sobre todo que con la educación, ya que también nosotros estaremos formando a futuros profesionales. Tenemos que impulsar en ellos la propia capacidad de entendimiento. No podemos forzarles a comprender algo de que ellos no entienden. Por eso tenemos que nosotros como educadores, al menos como yo, Damián, quiero ser un educador que impulse a los estudiantes a desarrollar su propia capacidad, entenderlos, valorarlos, sobre todo que respetar sus derechos, y uno de los derechos de ellos es la educación. Qué fundamental es eso. Por supuesto. Axel, ¿puedes compartir en este podcast, en este espacio de reflexión, qué es para ti o tú, cómo quisieras ser el educador? O sea, ¿cómo tú te ves? ¿Cómo en tú te el ves en un futuro como educador? Así es. A ver, como en el futuro, cuando voy a ser docente, quiero escucharle a mis estudiantes, como dijo Mauricio. Sí. Muchas gracias. Esto también es un espacio para todos ustedes que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, que nos ayudarían también a saber sus puntos de vista, sus reflexiones también, porque nosotros ahorita acabamos de dialogar entre nosotros, reflexionar sobre los diferentes temas, y les invitamos a ustedes también a poder compartir sus diferentes opiniones a través de nuestras redes sociales, o también hacer la reflexión en sus hogares y con su grupo de amigos, que son temas muy importantes que les servirá en el mundo de la educación. Y bueno, como pueden notar, cambiamos de look y hasta de lugar, pero no de intención. Seguimos con las mismas preguntas que nos aquejan, pero con una voz especial que nos ayuda a construir la educación. Tenemos como esa voz que nos inspira a nuestra docente de la asignatura Sociedad Contemporánea, la magíster Gladys Bonilla. ¿Cómo se encuentra, magíster? Muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes. Gracias por este espacio. Un cordial saludo extendiéndole nosotros los estudiantes, esperándole y deseando éxitos en sus actividades diarias. La primera pregunta dirigida para ustedes: ¿qué considera usted lo más importante que debemos entender los futuros docentes sobre la sociedad contemporánea? Lo más importante que considero yo personalmente y como parte de esta asignatura es que los docentes deben comprender sobre la sociedad contemporánea, su carácter dinámico, complejo e interdependiente, puesto que vivimos en esta sociedad cambiante, ¿no? Que estamos en esta situación tanto en aspecto tecnológico, culturales, económicos y hasta políticos. Por lo tanto, comprender esta panorámica obedece a que el futuro docente sea un ente que sea consciente, que sea participativo y que sea capaz de transformar esta realidad que estamos viviendo. Por supuesto, magíster, como usted lo hace saber, la sociedad es compleja, es diversa, es cambiante. Es por eso que como futuros docentes debemos de aprender a desarrollar un pensamiento crítico, que seamos más empáticos y siempre que tengamos el diálogo como primera opción. Claro, como nos mencionaba licenciada, la educación está en un constante cambio, para lo que los futuros maestros y también los maestros actuales deben adaptarse a las necesidades de los estudiantes, que siempre van a cambiar. Buenas tardes, Lice. Mi pregunta es, ¿qué rol juega la educación en medio de tantos cambios sociales? La educación desempeña un rol fundamental, primero como agente de transformación social, en medio precisamente de estos constantes cambios que caracteriza esta sociedad contemporánea. La educación, por lo tanto, forma ciudadanos críticos, reflexivos y comprometidos sobre todo con su entorno. Está importante ver, ¿no?, que hay que movernos y en esta movilidad tenemos que estar sumergidos en la situación de la globalización, el avance tecnológico, las crisis ambientales y sobre todo las tensiones sociales en las que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, la educación proporciona estas herramientas para comprender esta realidad, adaptarse a nuevos escenarios y sobre todo actuar con responsabilidad y con ética. Por supuesto, magíster, como nuestro futuro rol, que es la de docencia, no podemos quedarnos atrás o al margen, porque tenemos que ser parte del cambio. ¿Qué opinas, Damián?
Nosotros somos los que impulsaremos esos cambios, como son los docentes, son los primeros quienes ven nuestros pasos en la educación y el sistema de la sociedad también. Entonces, nosotros como docentes y futuros docentes jugaremos un rol fundamental en todos los cambios que tienen que ver con la sociedad. Por supuesto. Mauricio. Bueno, Magíster, mi pregunta hacia usted sería, ¿qué consejo nos daría para nosotros enfrentar estos retos con responsabilidad? Para enfrentar estos retos de la sociedad contemporánea con responsabilidad, aconsejo a los futuros docentes lo siguiente, ¿no? Primero, y creo yo, lo más importante, la formación continua. Quiere decir el mantenerse actualizado, el tener, sobre los cambios sociales, pedagógicos y tecnológicos que estamos atravesando constantemente y así estar pendiente de las nuevas situaciones y de las nuevas realidades educativas. Considero también otro aspecto importante y al cual doy mucho énfasis, lo que es el desarrollo del pensamiento crítico, ¿ya? Fomentar esta mirada analítica, esta mirada que permita cuestionar, que permita comprender y sobre todo actuar a los problemas sociales que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo ahí, dar esa mirada de solución a estos problemas que estamos atravesando. Otra de las cosas importantes que va de la mano, creo yo, también es el compromiso ético y social. Ese compromiso cargado de valores, ¿no? En el cual estamos formados desde la casa, desde nuestra primera sociedad que es la familia, sobre todo contribuir a esta transformación y hablar de una sociedad más justa, más equitativa y más igualitaria. La otra cosa importante frente a tantos problemas que estamos conociendo y estamos viviendo, el otro consejo sería la escucha activa y la empatía. Sobre todo el poder comprender, ¿no? Sobre estas situaciones, las realidades, los contextos, los estudiantes, la diversidad, ¿no? Y sobre todo también incluso ponerse los zapatos, ¿no? Para poder de ahí, desde esa mirada más analítica, para poder dar soluciones a corto plazo, que sería lo más importante. Y lo último, diría yo, el trabajo colaborativo. No lo podemos hacer todos. La sociedad comprendemos y somos parte integrante de todos, ¿no? La parte educativa, la parte social, la parte política, la familia, los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, ¿no? En donde tenemos muchas esperanzas para esta transformación social de nuestra sociedad contemporánea. Bueno, como nos hace saber nuestra docente, nos habla que no solo debemos de enseñar, debemos de inspirar con el ejemplo, debemos de ser empáticos, además de que la participación en un aula de clases es fundamental. Sí, por supuesto. Dentro del aula de clase, como la docente nos manifestó y ustedes también, la participación y sobre todo que ese apoyo a impulsar a los niños jóvenes a hacer un cambio, sobre todo a que ellos mismos se evalúen también, porque ustedes saben que hay que nosotros guiar y corregir en ciertos aspectos, que desarrollen su propia capacidad de entendimiento dentro de un aula de clase, ya sea con didácticas, con juegos, implementando en ellos el cambio. Siempre hay que implementar ellos en cambio. Por supuesto, tenemos que tomar conciencia en la sociedad, porque educar hoy más que nunca es un acto de valentía. Bueno, sí, y también para concluir, ¿no? Es actuar con responsabilidad sobre todo. Y esto implica enseñar con conciencia del tiempo histórico en el que hemos estado viviendo y el que somos parte también, fomentando ciudadanos capaces de transformar su entorno de manera solidaria y de manera crítica. Creo que así avanzaremos. Por supuesto, Magíster, sus palabras nos llenan de inspiración para formarnos como futuros docentes. Le agradecemos mucho esta intervención. Mis palabras de agradecimiento a Gladysita, deseándole el mejor de los éxitos. Usted ha sido una persona muy inspiradora para nosotros como futuros docentes, esperando que lleguemos a nuestros propósitos, como siempre, llegar a ser esa alma dentro del aula de clase, impulsando a nuestros niños jóvenes a ser alguien mejor y cambiar la sociedad. Mi más grande agradecimiento, Gladysita, y muchas gracias. Igualmente de mi parte, Magíster, agradeciéndole de antemano por habernos dado primeramente apertura para realizar esta entrevista y también agradeciéndole por los consejos que sirven de mucho como una inspiración para nosotros seguir adelante e intentar cumplir nuestros sueños. Muchas gracias, Magíster. También me enfoco en esta asignatura.
Muchas gracias por sus aportaciones, Axel. Tienes que recordar que este es un espacio para compartir. Aquí nadie te está juzgando. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hoy no solo compartimos contenidos, hablamos de realidades, sobre todo de esperanza. Y quiero que mis palabras de hoy dejen huella, porque sé que la educación puede cambiar vidas. Y si cambiamos una vida, entonces hemos cambiado al mundo. Hasta la próxima. Y nunca olviden, educar también es amar. Recordemos también que el educar es también transformar. Cada decisión que nosotros tomemos como futuros docentes pueden marcar la diferencia en la sociedad. Bueno, nos despedimos, pero antes te dejamos una tarea. ¿Qué tipo de sociedad quieres construir desde tu rol? Piénsalo. Hasta la próxima. Axel, unas palabras de despedida para los oyentes. Agradecemos a quienes nos escuchan y les invitamos a seguir reflexionando y compartiendo sus ideas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Voces de la Sociedad desde la Educación Básica. No te olvides seguirnos. Ahora, en este segmento, quiero traerles algo distinto, algo real. Que lo que hablamos no se quede solo en lo teórico. Es por eso que junto a mis compañeros vamos a realizar una entrevista a estudiantes para recolectar reflexiones, opiniones sinceras desde el aula. Escuchemos esto. Hola Lidia, ¿cómo estás? ¿Puedes ayudarme con una entrevista? Sí. Ok, tu pregunta es, si pudieras retroceder a un momento clave de la historia, ¿cuál sería y por qué? La verdad a mí me gustaría retroceder a lo que es la Guerra Fría, ya que en sí en esta, como se menciona, es una guerra, pero no era una guerra de armas, sino una guerra ideológica. Y la verdad me gustaría estar ahí porque quisiera conocer de mejor manera las ideologías de las dos potencias, que era la Unión Soviética y Estados Unidos. Y déjame preguntarte algo. ¿A cuál bando te irías? ¿Comunista o capitalista? Y bueno, la verdad que no sabría responderte porque, no sé, de parte de las dos, porque siempre hay que ser. Ok, muchas gracias. A continuación, tenemos la segunda opinión de Crisel, que le pregunta, ¿cuál invento te parece más impactante hoy como estudiante? Bueno, yo creo que a lo largo de la historia, de la vida, del transcurso, se ha habido bastantes inventos, pero en lo personal y como estudiante, yo creo que el que más impacto ha tenido a nivel general, yo creo, es las inteligencias artificiales, puesto que gracias a ella podemos utilizarla de manera positiva en el ámbito educativo, incluyendo lo que es la evolución de cómo uno se educa y igual manera de parte de los docentes, cómo nos enseñan. Y esto nos puede ayudar favorablemente a la resolución de problemas. Muchas gracias, es una gran aportación. Gracias. Bueno, ahora tenemos el tercer aporte por parte de mi compañera Catherine. ¿Qué es lo más importante que has aprendido de alguien de otra cultura dentro de la universidad? Bueno, yo conocí a un compañero que se llama Giancarlos dentro de la universidad, ya que él viene de un pueblo llamado Sushufindi. Y lo que más me llamó la atención fue su gastronomía, ya que él nos habla de que él come tortuga, caimán, anaconda, en general animales salvajes. Y esto me da a entender de que hay que respetar las diferentes culturas y costumbres, ya que cada cultura tiene algo nuevo que compartir a los demás. Muchas gracias. ¿Tú crees que aquí se vive de verdad el respeto por la diversidad? Yo creo que sí, ya que es fundamental crear equipos innovadores que tengan un buen espacio. Para mí es fundamental también que compartan sus experiencias y que valoren el talento que tiene cada una de las personas. También que valoren la creatividad y cómo resuelven los problemas cada uno. Y hoy, en otra vivencia que nace desde el aula, nos encontramos con Stalin. Tu pregunta es, ¿qué cambiarías hoy del sistema educativo? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que cambiaría en el sistema educativo a que los docentes sean más igualitarios dentro del aula de clase, en el cual tomen en cuenta todas las opiniones de sus estudiantes, no solo de uno o que sea el buen estudiante, van a aceptarle esa opinión, en el cual deberían aceptar a todos sus estudiantes tal y como son,
deberían implementar sus derechos e incluso darles ánimos a que sigan adelante, más no de pisotearles, como se dice vulgarmente, en el cual a ellos les bajonean totalmente y ya no quieren seguir estudiando. Entonces cambiaría eso de que el docente sea más igualitario y de igual forma tomen a sus estudiantes como que si fueran todos por igual. Por supuesto, Stalin. Tenemos que recordar que en un aula de clase debe de existir la justicia y la empatía. A continuación, le voy a hacer una pregunta a Jennifer. ¿Crees que la educación puede ser el inicio de un verdadero cambio social? Sí, respondiendo a tu pregunta, sí, porque mediante la educación aprendemos lo que son los valores, nuestros principios y desarrollamos nuestras capacidades alrededor de nuestro entorno, en lo que es social y ya, esa es mi pregunta, la respuesta. Muchas gracias. Está muy bien. Bueno, ahora tenemos la siguiente participación con la opinión de nuestra compañera. La pregunta para ti es, ¿qué es lo que más valoras de un docente dentro del aula de clase? Ya. Lo que más valoro de un docente dentro de cada una de nuestras aulas es la empatía que ellos deben tener con cada uno de nosotros como estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos no saben cómo nosotros nos sentimos en cualquier momento. Además de eso, también la motivación que cada uno de ellos nos tienen que dar. Porque al igual ellos no saben si nos sentimos mal o si estamos bien por problemas familiares o por cualquier cosa que nos esté pasando en ese momento. Además, valoro mucho la claridad que ellos deben tener al momento de dar cada una de sus clases para nosotros así comprender el mismo. Eso en cuanto a tu pregunta. Muchas gracias. La verdad es una aportación muy grande porque eso es lo que ahorita estamos buscando en las nuevas generaciones, en los futuros docentes que nosotros nos estamos formando. Queremos impulsar esas cosas que cada uno de nosotros vamos implementando. ¿Has pasado alguna situación donde que algún docente no ha sabido la situación que estás pasando y te ha juzgado? La verdad, hasta el momento no he tenido esa experiencia. Acotando a eso del docente, también me olvidaba mucho de los valores que ellos, especialmente la puntualidad y la responsabilidad que cada uno de los docentes deben tener hacia nosotros. ¿Crees que los docentes tienen una gran responsabilidad dentro del aula de clase? Sí, ellos tienen una grande responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos... bueno, en este caso nosotros nos estamos formando para ser docentes. Tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque de nosotros depende mucho de que cada uno de los estudiantes sobresalgan, sean el futuro de la sociedad en este caso. ¿Cuál crees que sería la mayor responsabilidad que tiene un docente dentro del aula de clase? Enseñar. Enseñar. Enseñar, porque mediante eso nosotros vamos a sacar a flote todos nuestros conocimientos que en el momento o después nos van a servir. Muchas gracias, una gran aportación de nuestra compañera y esperamos que todas estas cosas les sirvan a los televidentes. Gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos la presencia de mi compañera Jennifer, la cual nos va a aportar con una respuesta para una pregunta que le voy a hacer. Jennifer, si pudieras crear un movimiento social con tus compañeros, ¿cuál sería su objetivo principal? A ver, si pudiera crear un movimiento social junto a mis compañeros, el principal objetivo sería promover lo que es el respeto, la empatía, de manera conjunta e inclusiva. También puedo creer que al momento de entender y valorar lo que son las experiencias de los demás, podemos construir lo que es una sociedad más justa, solidaria y libre de perjuicios. Y recordemos que los cambios pequeños nos llevan a transformaciones más grandes. Claro, muy importante fomentar los valores, como lo mencionas. ¿Cuál crees que es el valor más importante o más sobresaliente? Para mí, en mi caso personal, es lo que es el respeto. Claro, el respeto, muy importante, lo que se debe tener siempre con todos los que nos rodean. Gracias. Gracias a mis compañeros y a los estudiantes que nos ayudaron con esta entrevista. Entendimos que también se puede aprender desde el aula. Hasta aquí. Detrás del pupitre.